Muy buenas, el día de hoy vamos a abordar el tema cuerpos y emociones desde el feminismo. Mi nombre es Daniela Ochoa. En los estudios de género, hablar sobre el cuerpo y sobre las emociones es realmente un tema amplio, que inició desde el siglo XX a través de diferentes cambios y de diferentes abordajes que el feminismo ha ido tomando respecto a cómo pensar las desigualdades entre hombres y mujeres y sobre todo buscando en el fondo cuál es el sentido, el origen y la razón de las profundas desigualdades que atraviesan no solamente la relación masculina-femenina, sino también entre los diversos géneros y las condiciones de las mujeres. En ese sentido, sobre todo a finales del siglo XX, durante los años 80, 90, aparece un nuevo movimiento que es el movimiento subjetivista en los estudios de género, en donde se pone mucho hincapié al tema de la importancia que tienen los cuerpos y también las subjetividades en la construcción del conocimiento y cómo a través de los cuerpos y las subjetividades se han creado una serie de categorizaciones, de naturalizaciones también de las relaciones hombres y mujeres y cómo estos han terminado afectando la vida y las condiciones de todos y todas. En ese sentido, los estudios de género se han enfocado, por ejemplo, respecto a los temas del cuerpo, en que el cuerpo, tanto como las emociones, son en realidad categorías sociales. Al ponerlos más allá de la biología y al hacer una ruptura entre biología, mujer y entre racionalidad masculina o masculino y cultura, esa ruptura permite pensar que más allá de lo fisiológico o más allá de estas divisiones clásicas construidas también desde la episteme cartesiana del siglo XVIII, donde se supone que el cuerpo y las emociones, así como la mente y los sentimientos están separados, y por ende deben ser abordados desde diversas disciplinas, esa ruptura que está en el fondo produce el pensar que no es más que una mirada desde el punto de vista occidental que se ha encargado precisamente de suponer o de construir esa idea entre naturaleza y cultura y también asociar la naturaleza a las mujeres y la cultura a los hombres. Los estudios de género, cuando plantean el cuerpo y las emociones, nos muestran que tanto el cuerpo como las emociones son, más allá de objetos individuales en los que se puede encarnar la cultura, son formas de relacionamiento de los seres humanos. Y al decir que tanto las emociones como las corporalidades son resultados de esos relacionamientos, es imprescindible también hablar de las relaciones de poder que se ejercen entre las diferencias corporales. A eso llamamos pasar del cuerpo individual a un cuerpo colectivo, a pensar más allá del sujeto individual, cartesiano, racional y empezar a pensarlo como un sujeto social que está en permanente relación. Por otro lado, el hecho de pensar el cuerpo como algo social nos hace iluminar, digamos, a las ciencias sociales sobre la importancia y la necesidad de abordar tanto las emociones como el cuerpo desde una mirada también de las disciplinas de la ciencia social y no solamente desde la medicina, que usualmente ha sido la disciplina encargada de hacer los análisis fisiológicos del cuerpo. El hecho también de pensar el cuerpo como algo social nos permite imaginar un cuerpo que está en relación a la cultura y que no es algo que se produce nada más en el ámbito fisiológico, sino que también es producto de no solamente las relaciones con otros sujetos, sino también de los aprendizajes, los desaprendizajes culturales y los contextos históricos en los que esos cuerpos se van desarrollando. Esa idea abona, por supuesto, a que el cuerpo es un
un objeto es un algo, no es un objeto, pero sí es un algo político, ¿no? Y precisamente porque tiene la oportunidad de, así como le atraviesan ideas, valores, mandatos sociales, también tiene la posibilidad de responder frente a esos mandatos sociales, de agenciar cambios a través de ese cuerpo. Por ende, el cuerpo tiene la posibilidad, junto a las emociones que conforman el sujeto, la sujeta, de poner en cuestión la organización social. De ahí que llamemos al cuerpo como algo político. Y en los últimos años, sobre todo a lo largo del siglo XXI, estamos hablando ya de lo que son las políticas sobre el cuerpo y también las políticas sobre las emociones, porque nos hemos dado cuenta que el cuerpo, al no ser solamente un algo individual que se resuelve en el ámbito de lo doméstico, sino que el cuerpo es algo que es partícipe de un colectivo, de una serie de relaciones que pueden ser organizadas desde el mundo de lo público. Entonces es importante construir políticas precisamente sobre ese cuerpo. En esta ocasión vamos a abordar dos textos importantes que tenemos para la lectura. El uno es precisamente de la médica y antropóloga Mariluz Esteban. Ella es de España. Ella precisamente hace un análisis feminista desde el cuerpo, donde pone en cuestión muchas de las ideas que se trae desde las disciplinas como la medicina y cómo estas disciplinas tienen que reorganizar su propio conocimiento respecto a lo que se entiende como el cuerpo social. Y por otro lado también presentamos el trabajo de Sara Ahmed. Ella es de Gran Bretaña y presenta un tema muy importante que se aborda sobre todo en los años 90 a partir de esto que llamábamos el giro interpretativo en las ciencias sociales, que es comprender las emociones también como este vínculo con el cuerpo y como productos sociales. Mariluz Esteban, en su texto Antropología del cuerpo, géneros, itinerarios corporales, identidad y cambio, nos muestra algunas ideas centrales que precisamente tendrán que leer en esta unidad y que yo nada más las voy a tratar de abordar brevemente a partir de esta exposición. En este texto, pues, nos cuenta básicamente que sentirse hombre o sentirse mujer en realidad es un proceso abierto, es un proceso complejo y también es plural, lo cual rompe totalmente con las nociones biologicistas que suelen decir que se nace siendo hombre o que se nace siendo mujer y como ya diría Simone de Beauvoir, en realidad nos convertimos en hombres y en mujeres. Y ese proceso de conversión en ser hombres o mujeres es un proceso que no está limitado de manera dura, de manera estrecha. Las fronteras de esa conversión en ser hombres o mujeres van pasando por procesos que se modifican a lo largo del tiempo. Y eso, por supuesto, tiene una complejidad. Pero además, el hecho de convertirse en hombres o mujeres no es un proceso que sea compartido universalmente, sino que por el contrario, cada sistema cultural construye una noción de cómo convertirse, de llegar a ser hombres o mujeres. Otra idea que nos presenta Mariluz Esteban es cómo la identidad de género y las prácticas sociales e individuales son fenómenos corporales que precisamente nos han permitido la construcción de la identidad de género. Por eso es tan importante para los estudios de género el análisis de las corporalidades, precisamente porque es a través del cuerpo donde se encarnan estos mandatos de llegarse a convertir en hombres o en mujeres o también en las otras diversidades sexogenéricas que hoy en día pues están en boga precisamente en este siglo XXI. Y también tenemos teorías pioneras sobre el cuerpo, que son las que aborda Mariluz Esteban. Ella precisamente trae algunos filósofos y filósofas, pero nos vamos a concentrar en los aportes que han tenido antropólogos y antropólogas para entender el cuerpo como algo más allá de la biología y diferenciado culturalmente. En primer caso es el planteamiento que hace Marcel Mauss cuando aborda cómo los cuerpos en diferentes culturas usamos estrategias y también el movimiento es una estrategia para podernos relacionar con otros sujetos. Y esas estrategias pues obviamente se van modificando culturalmente.
Por otro lado está el trabajo de Mary Douglas, quien dice a través de los estudios que hace en los años 20 del siglo XX, cómo el cuerpo, es una respuesta humana a los sentimientos, ¿no? Entonces el desorden, el riesgo, la contradicción se muestran también a través del cuerpo y el cuerpo se convierte precisamente en un sistema de clasificación y en una metáfora del sistema social. Es decir, que las relaciones que se producen dentro de un sistema social no se dan en el aire, sino que se terminan haciendo parte de la carne y expresando a través del cuerpo, tal como ella lo mostraría en su trabajo. Y también se recoge pues el trabajo de Foucault y de Bourdieu, el primero filósofo, el segundo sociólogo, donde nos muestra en el caso de Foucault y su abordaje sobre el biopoder, cómo el poder y el conocimiento básicamente producen cambios sociales y cómo están construidas las lógicas del biopoder a través de la organización, de los límites, de las estrategias que experimentamos en nuestras corporalidades. Mientras que de Bourdieu retoma esta relación que hay entre el gusto, el hábitus y las relaciones que hay entre el cuerpo y la clase social. Recordemos que uno de los trabajos más interesantes que plantea Bourdieu es precisamente cómo la clase social se construye más allá del tema económico, sino que la construcción de la clase social más bien obedece a una serie de organizamientos sociales que determinan ciertos gustos y ciertas clasificaciones a través del gusto de la clase social. Bueno, una manera de demostrar el gusto, por ejemplo, por la música clásica, o demostrar el gusto por determinados tipos de comida o por determinados tipos de ropa, que es la construcción de la clase social, a decir de Bourdieu también es una prueba de que el cuerpo es obviamente el que encarna esa organización social que ha sido aprendida y repetida constantemente, es decir, a través del hábitos. Sin embargo, Mariluz Esteban, de todos estos textos que retoma además como aportes importantes de su propio trabajo y de la antropología feminista corporal, le gusta mucho o lo acentúa el trabajo de Tomás Sordas del año 94, en el que él acuña el nombre de embodiment, que en español sería algo parecido a encarnación. Y precisamente retoma esta idea porque, a decir de Mariluz Esteban, Sorda supera la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo para hablar de lo corporal como un auténtico campo de la cultura. Es decir, que a diferencia de lo que planteaban otros estudiosos sobre el tema de las corporalidades, donde los mandatos sociales son repetidos a través del cuerpo, Sordes dice no es solamente que el cuerpo repite, sino que el cuerpo en realidad es un agente, es un campo de producción de la cultura. Entonces el cuerpo, más allá de ser un objeto que repite sin su propia agencia, sin su capacidad de respuesta, es un algo con la capacidad, es un elemento, como llama, con la capacidad de interactuar, de demostrar su dimensión, su potencia, que además es intencional, es intersubjetiva, es activa y por supuesto es relacional. En ese sentido, Mariluz Esteban plantea que el cuerpo es un agente, es decir, es un proceso que interactúa, que materializa las ideas culturales, que las produce, que construye estrategias y también es precisamente el punto en el que se intersectan tanto los deseos individuales como los órdenes psicológicos y los órdenes sociales. Y efectivamente no deja de lado el ser biológico del cuerpo, pero también lo entiende como una entidad consciente, experiencial, actuante e interpretadora.
Entonces, para esta autora es importantísimo el análisis del cuerpo, tomando siempre los contextos sociales, políticos y las transformaciones que se producen para que los cuerpos puedan responder, agenciar e intersecar las condiciones sociales que experimentan. Por eso ella habla del análisis microsocial de la materialidad de los cuerpos, en donde nos invita a abordar de manera pormenorizada las actividades, los gestos, las acciones que expresamos a través de nuestras corporalidades y cómo en esos gustos, gestos y acciones también estamos mostrando un orden social, pero también una agencia individual, ¿no? Básicamente nos plantea que la antropología está en el deber de entender cómo se dan estas interacciones entre el mundo personal, el mundo social, cuáles son las percepciones que viven los cuerpos y las vivencias que experimentan esos cuerpos. Y a partir de ello propone la generación de un campo que llamaría la antropología del cuerpo, donde se trate de demostrar a través de los discursos y las instituciones, cómo actúan los cuerpos múltiples y diversos, cómo viven las experiencias corporales de esos cuerpos y cómo esos cuerpos reflexionan también respecto a esas experiencias sociales. Por otro lado está el trabajo de Sara Ahmed. Ella habla de la política cultural de las emociones y tiene algunos textos que son muy interesantes. Por ahora vamos a abordar precisamente este texto de la política cultural de las emociones, pero es muy crítica respecto, por ejemplo, a ciertos mandatos sociales, emocionales, que se suelen construir no en el aire, sino a través de la agenciación política, de la colonización, como elementos claves para la organización del mundo emocional de los seres humanos. Sara Ahmed habla de la importancia de la recuperación del mundo de lo emocional y precisamente porque durante mucho tiempo ha habido una lógica de género construida desde el mundo occidental, blanco, masculino, que se ha encargado de denigrar al mundo femenino y a denigrar todo el repertorio de las réplicas simbólicas del mundo de lo femenino, pero también de lo masculino. Por eso es que el mundo de lo emocional ha quedado como en un plano secundario, a decir de Sara Ahmed. Y por eso ella plantea la importancia de dar un giro emocional o un giro interpretativo en las emociones para repensar precisamente categorías teóricas, metodológicas, retos éticos y políticos que nos permitan enfocarnos en la importancia que tiene el mundo subjetivo, el mundo emocional, en la interrelación de los cuerpos. Por eso ella dice que la política cultural de las emociones es un sistema comunicativo integrado por elementos expresivos, fisiológicos, conductuales y cognitivos construidos culturalmente. Por ende, ella dice que es importante en esa construcción de las emociones, en esa construcción de ese ejercicio comunicativo, tomar en cuenta cómo se intersectan en esas relaciones múltiples variables como el género, la sexualidad, la raza, la clase y cómo éstas se van desarrollando en determinadas condiciones sociotemporales. Es interesante también cómo ella abre un nuevo campo de estudios que ya no solamente se acentúa en la psicología o en la psiquiatría, sino que también invita a disciplinas como la antropología, la sociología, la geografía, para abrir, ¿no?, la emocionalidad de los textos públicos, precisamente porque a su parecer la economía ha estado siempre guiando la función de las emociones. Entonces debemos ser críticos con esas nociones economicistas que han tenido la función de determinar las lógicas de las emociones de los hombres y las mujeres y cómo se ha impuesto un orden social a través de la organización subjetiva de
las personas. Una cosa con la que ella también es muy crítica es cómo el concepto de heteronormatividad se ha construido desde una lógica nacionalista, nuevamente que tiene una clara injerencia del mundo europeo colonialista, y cómo es importante poner en cuestión esas heteronormativas nacionales y esas instituciones públicas que se han encargado de organizar la moral sexual, una moral sexual que obviamente tiene una característica patriarcal y de privilegiar al hombre blanco, masculino y rico, y se ha encargado de subordinar a las mujeres y de descartar otras sexualidades, dictando al resto de las formas la dominación masculina a partir de un ejercicio continuo de violencias que incluyen la exclusión por el género o la identidad étnica. Ahmed identifica precisamente que en esta construcción de la colonización, digamos, de países que están en el África, en el Asia y en América, esas construcciones emocionales que tenemos y que sobre todo cargan en las mujeres, como el dolor, la vergüenza, el miedo, la repugnancia, el amor y el odio, son parte de esos anclajes y estrategias que han utilizado los dominantes para lograr la sumisión de las mujeres, y precisamente nos llama a deconstruir esas figuras retóricas para repensar nuevas políticas contra el racismo, el sexismo y la homofobia en pleno siglo XXI. Nos vemos en una próxima clase.